Conceptos básicos de la sabiduría de la Kabbalah, las 10 Sefirot. Hola, gracias por estar con nosotros. Conceptos básicos de la sabiduría de la Kabbalah con el doctor Michael Leitman. Hola, hola. En este programa intentamos siempre tomar un concepto de la sabiduría de la Kabbalah e intentamos explicarlo para una persona que acaba de interesarse en el estudio de la Kabbalah. Y el tema de hoy es las 10 Sefirot. Antes de que entren muchas preguntas, me gustaría saber, ¿qué siente usted cuando yo le pregunto, cuando yo le digo 10 Sefirot? Doctor Leitman, siento una conexión entre el creador, que es la sefira superior, y el ser creado, que está en la sefira más baja. Y las 10 entre ellas, bueno, no son 10, son 8. Todas esas sefirot, el plural de sefira, conectan entre el creador y el ser creado, y el ser creado y el creador. Ahora, cuando usted dice, cuando usted escucha Kabbalah, creo que la primera cosa que viene a la cabeza son las 10 Sefirot. ¿Por qué? ¿Por qué es un concepto tan central en la Kabbalah? Doctor Leitman, porque son 10 grados de conexión entre el creador y la criatura, entre la fuerza superior y el hombre en este mundo. ¿Qué significa? Dice Oren. Doctor Leitman, significa que el creador tiene que desplegarse, su fuerza tiene que desplegarse a través de distintos grados, desde el grado más alto llamado Keter hasta el grado más bajo llamado Malhut. Y todo depende entre la conexión entre Keter y Malhut, entre la esfera superior y la inferior. Y los seres creados, las criaturas que están en Malhut, en la esfera más baja, reciben una influencia del creador que está en la esfera más alta. Oren, en sus charlas le escuché decir que las 10 Sefirot son la estructura de toda la realidad. ¿Qué significa? Doctor Leitman, existe solo el creador, la criatura y los grados entre ellos. Las 10 Sefirot incluyen en ellas toda la realidad. Ahora, ¿significa que cada parte de la realidad consiste en 10 Sefirot? Doctor Leitman, sí. Todo está compuesto de 10 Sefirot. Cada uno de nosotros, todos nosotros juntos. Cada parte, incluso hasta la partícula más pequeña, se compone de 10 Sefirot. Oren, esa taza tiene 10 Sefirot y yo, Oren, estoy compuesto de 10 Sefirot. Doctor Leitman, en la sabiduría de la Kabbalah hablamos de la criatura como un deseo de recibir placer, un deseo de sentir al Creador. Oren, un deseo. Yo, Oren, ¿estoy compuesto de 10 Sefirot? No. ¿Y esa taza? No, tampoco. Y entonces, ¿cómo es que cada parte, doctor Leitman, porque estamos hablando de deseos? Eso es lo que está compuesto de 10 Sefirot. El deseo de existir que existe en una roca, en una piedra. Doctor Leitman, sí, todo lo que tiene deseo se compone de 10 Sefirot que ata la fuerza superior, que es el creador, a la fuerza inferior, que es el ser creado. Oren, hay un deseo de existir y está compuesto de 10 Sefirot, ¿sí? Doctor Leitman, sí. De 10 Sefirot que existen en el creador y que dan fuerza y dan nacimiento al inferior. El inferior se desarrolla a partir del deseo de dar, de otorgar del creador.
y las 10 sefirot en él empiezan a existir entonces como una entidad independiente. Oren, usted dice entonces que todo objeto que existe en la realidad tiene que tener un deseo de existir porque de otro modo no existiría. Sí, y son el resultado de estas sefirot que son empezando Keter por encima. ¿Qué es lo que son? Doctor Leiman, del deseo, el deseo de dar, de cuidar, y va bajando, dice Oren, por todas las sefirot hasta llegar a mí, que es el deseo de existir. Sí, eso es. Y si quería crearme el creador, ¿por qué no me pudo crear sin tener paradas en medio? Doctor Leiman, porque tú eres lo opuesto a él. Eso es una condición. Y dos, porque también tienes que volver a él y por eso tienes que estudiar al creador. Es decir, tienes que estar incluido en muchos sistemas para poder aprender del creador, para poder identificar quién es él, qué quiere de ti, qué necesitas hacer. ¿Qué tienes que hacer para llegar hasta él y volverte como él para poder alcanzarle, etcétera? Bueno, entonces esto es como una campaña muy compleja que se desarrolla a través de las 10 sfirot. ¿Sí? Dice el Dr. Leiman. Ahora vamos a tomar una esfera. ¿Qué es, Dr. Leiman? Una esfera es una cualidad única del creador, una cualidad de otorgamiento del creador que alcanza una construcción de deseo dentro del deseo de recibir, en palabras simples. Sfira viene de la palabra zafiro, que ilumina, que brilla, que desde el creador viene luz y esa luz se divide y se acumula y aparece ante la criatura en diferentes cualidades. Oren, ¿en total 10 cualidades? Dr. Leiman, sí. Oren, ¿por qué 10? Dr. Leiman, así es como es. Oren, ¿por qué no 7? ¿Por qué no 3? Dr. Leiman, estudiamos que tú tienes el dador y el receptor. Y entonces, para crear en el receptor, que es el hombre en este mundo, para crear en él las cualidades, para que pueda sentir y comprender al dador, entre ambos tiene que haber 10 sefirot. Ahora, ¿significa completitud y perfección? Sí, ¿por qué 10? Dice doctor Leiman, bueno, también lo vemos en este mundo. Tenemos 10 dedos, 10 en muchas cosas. Cuando tomamos una cualidad, que es la cualidad del creador, que es dar, que es otorgar, que es amar, y tomamos su cualidad opuesta, la cualidad opuesta a él, que es la recepción, el deseo de obtener y de recibir, no pensar en nadie más sino solo en mí mismo. Entonces, ese deseo de dar, que es el creador, y el deseo de recibir, que es la criatura, ese contacto solo puede darse a través de esos grados, entre ellos que son 10 grados. Entonces, entre la cualidad del creador, que es dar y amar, y el deseo que existe en mí o en cualquier objeto viviente, hay un proceso que consiste en etapas que me permite crearme también como deseo de existir. Usted no solo me definió como un deseo de recibir, diciendo que el amor, el creador es amor, y yo soy, ¿qué soy? Tú eres lo opuesto, eres la criatura y recibes del creador, vives gracias a él, gracias al hecho de que te creó y que te mantiene, te sostiene con vida. Ahora, ¿y esas cualidades son opuestas, doctor Leiman? Sí, sí. Para poder ser el opuesto, por un lado, y poder, por otro lado,
conectarte con el Creador que te creó y responder a esas cualidades que Él creó en ti y utilizarlas para poder sentirle, conocerlo a Él y alcanzar el grado más alto, entonces esos grados, para todo eso, esos grados, se necesita que sean 10, ni más ni menos, 10. Oren, Keter, Chochma, Bina, Netz, ha dicho el nombre de las 10 sefirot hasta Malchut, Netz, Yesod, Malchut. El nombre de ellas, ¿qué significa? Doctor Lyman. El nombre de cada una de ellas está basado en el deseo de dar del Creador y del deseo de recibir de la criatura y la compatibilidad que hay entre ellos. Y en cada esfera hay una recepción de la sefirá inmediatamente superior a ella y la sefirá que sale de ella también. Es un sistema y que tiene muchos subsistemas. Oren, usted dividió las 10 sefirot en dos partes, las 9 superiores y la inferior, Malchut. ¿Qué significa esa división? Doctor Lyman, significa que las 9 primeras sefirot es la influencia del Creador hacia la criatura y Malchut, la última, es el deseo de recibir de la criatura que se creó a raíz de esas 9 influencias desde arriba y así puede recibir del Creador y con acciones propias puede entender de quién recibe, qué está recibiendo y cómo puede identificarse con el Creador. ¿Qué es el Creador? Keter, sí, eso es. También le escuché decir que divide las 10 sefirot entre las 3 primeras y las 7 inferiores. Las 3 primeras, Keter, Chochma, Bina, y las 7 inferiores. Doctor Lyman, dividimos las 10 sefirot en muchas formas diferentes. Y eso nos ayuda a hablar de la influencia del Creador sobre la criatura, de la criatura sobre el Creador, de distintos tipos de conexión entre ellos. Ahora, ¿qué significa esa división entonces? Doctor Lyman, esa en concreto significa que las 3 primeras, Keter, Chochma y Binah, en ellas tenemos el plan de la creación en relación al ser creado. Y las 7 inferiores, hasta Malchut, ese programa que existe en las 3 primeras sefirot se lleva a cabo. Dígame, dice Oren, una frase de cada una. Keter incluye todo. Chochma, hablamos de la luz superior que se acumula en ella. Chochma, de nuevo. Chochma es la luz superior que existe en la esfera de Chochma. Bina es la cualidad de otorgamiento que se revela en el sistema de influencia del Creador sobre sus seres creados. Gesed es la influencia de la derecha en el otorgamiento del Creador hacia sus criaturas. Gevurah, la influencia de la izquierda. Tiferet, en la suma total de Gesed y Gevurah. Netzach. Aquí empezamos a revelar el deseo de recibir que actúa desde el ser creado. Hod también es el deseo de recibir desde el lado derecho y desde el lado izquierdo. Eso es Netzav y Yesod. Ese es Netzav y Hod. Yesod es el lugar donde el creado
enfoca y reúne lo que recibe y ahí nos queda claro qué es lo que quiere el superior de nosotros y lo que recibe. Y Malhut, la última, Malhut es la que realmente recibe y la que responde a esa recepción. Oren, ¿y cómo se relaciona todo eso conmigo? Doctor Lyman, si tú quieres relacionarte con el Creador, si colocarte en relación a Él, entonces alcanzas un estado en el que verás que no tienes ningún otro modo de conectarte al Creador si no es por medio de estas 10 sefirot. Oren, ¿dónde se supone que tengo que buscarlas? Doctor Lyman, ¿buscarlas? ¿Dentro de ti? Oren, ¿dónde? Doctor Lyman, dentro de tu deseo de recibir, dentro de tu actitud hacia el Creador. Oren, ¿qué tengo que buscar? Doctor Lyman, tú buscas tipos de conexión entre el Creador y tú. Oren, ¿puede darme un ejemplo de cómo empezar esa búsqueda? Doctor Lyman, normalmente eso se lleva a cabo en tu conexión con otros seres creados como tú. ¿Otra gente? ¿Dice ahora? Sí. ¿Por qué lo necesito? Doctor Lyman, porque tienes que encontrar una conexión con el Creador y tú no puedes entenderlo a Él ni revelarlo. Pero si tú deseas construir vínculos, lazos con otras personas que también desean encontrar al Creador, entonces resulta que no hay problema. Puedes intentar y llevarlo a cabo. Y en esos vínculos, en esos lazos, empezarás a sentir las mismas cualidades en las que descubrir al Creador. Ahora, ¿necesito un grupo de 10 personas para descubrir las 10 sefirot? Doctor Lyman, sí. Ahora, supongamos que llego a ese tipo de grupo y decido que busco al Creador. ¿Entre nosotros dónde? Doctor Lyman, ¿entre la conexión entre vosotros? Ahora, ¿entre nosotros uno con otro? Sí. Ahora, supongamos que alrededor de esta mesa están sentadas 10 personas que deciden buscar al Creador. ¿Qué buscamos, al Creador o las 10 sefirot? Doctor Lyman, buscáis al Creador. ¿Y dónde está Él? Doctor Lyman, no hay que buscar debajo de la mesa o las sillas donde está Él. No. Hay que buscarlo en las relaciones entre vosotros. Oren, entonces, ¿tengo que empezar buscando a Keter? Doctor Lyman, sí, Keter, no Malhut. ¿Qué significa buscar Keter? Doctor Lyman, Keter significa la fuerza otorgante en el Creador, a partir de la cual Él se relaciona con los seres creados. Y resulta que tú tienes que buscar esas fuerzas otorgantes que existen entre ti y el Creador, perdón, y el grupo. Esa influencia mutua que tenéis entre vosotros os va a dar la oportunidad de llegar a comprender ese concepto llamado Creador, porque el Creador es llamado Boré. En hebreo, Bo, ven, Re y Be. Ven y ve en las relaciones entre vosotros y ven y revélalo. Las sefirot llegan desde el Creador, desde Keter, lo que Él otorga a sus seres creados. Entonces yo no busco cada sefira individualmente, sino busco Keter. Doctor Lyman, es suficiente buscar Keter y desde ahí las otras 10 sefirot. Entonces, Keter es la expresión del amor en este grupo que he reunido. Sí, dice Dr. Lyman. Es hermoso, dice Oren. Entonces solo busco a Keter. ¿Solo necesitas eso? Oren, entonces, dentro de este grupo, yo veo una persona que es muy fuerte. ¿Significa que ella es de la Sefirat Gevura?
Doctor Lyman, no. Esas sefirot son cualidades que existen dentro de cada uno de nosotros. Y por lo tanto, tenemos que descubrir esas cualidades, que en las cualidades correctas entre ellas descubriremos a Keter. Supongamos que alguien es muy sabio, viene de Jochma, en hebreo significa sabiduría. No, dice Dr. Lyman. Esas son cualidades que existen en todos. ¿Las 10, dice ahora? Sí, las 10. ¿Hay una cualidad más dominante, una esfera dominante en cada uno de ellos? ¿En cada persona? Oren, puede ser, pero todas existen dentro de cada persona. Oren, ¿yo consisto de 10 sefirot en mi desarrollo? Sí, dice Dr. Lyman. ¿Y si no las siento? Entonces no podrás dar de vuelta a Keter. Del mismo modo que Keter te da, te influye, tú tienes que responder a Keter y otorgar del mismo modo que él te otorga a ti. Oren, y la expresión de dar, de amar, es en relación a otros, porque el Creador está oculto de mi percepción. Por cierto, ¿por qué está oculto? ¿Por qué necesito a otras personas para poder otorgar al Creador y él está oculto? Doctor Lyman, tú no puedes otorgar al Creador porque no tienes la fuerza de otorgamiento. Ahora, entonces, ¿de dónde la obtendré? Doctor Lyman, al conectarte a las 10 sefirot, al querer conocerlas y recibir de ellas, entonces necesariamente alcanzarás un estado en el que estarás incluido en esos amigos y esos amigos, esos otros 9 amigos estarán incluidos en ti. Y entonces se puede establecer esa influencia superior del Creador en ese sistema llamado 10 sefirot. Ahora, entonces, de la forma más simple, ¿qué son las 10 sefirot? Doctor Lyman, de la forma más simple es que hay 10 personas que se conectan entre ellas para que en su otorgamiento mutuo hacia unos hacia otros, en su inclusión mutua unos en otros, en su acercamiento mutuo, quieren alcanzar una cualidad llamada creador. Ahora, en muchos libros de Kabbalah hay esta imagen, este dibujo de las 10 sefirot, en la derecha, en la izquierda, en el medio. ¿Qué expresa esa estructura de las 10 sefirot? Doctor Lyman, esa estructura viene a contarnos acerca de cómo otorgamos desde arriba hacia abajo, cómo se extiende para poder construir la Malhut, la sefira más baja, y como esa Malhut, con sus fuerzas, sus habilidades, retribuye desde abajo hacia arriba, desde Malhut hacia Keter. Oren, el cuerpo del hombre también está construido de acuerdo con las 10 sefirot, nuestros órganos. Doctor Lyman, eso está prohibido. Eso no podemos decirlo ni pensarlo porque eso es idolatría. ¿Por qué? Ahora, si yo le doy a alguien que estudia la sabiduría de la Kabbalah algo, pero tú te dices, no lo das con la mano izquierda, dámelo con la mano derecha, porque la mano derecha es Gesed y no. Todo esto sirve para recordarnos que somos un resultado de las 10 sefirot, pero no que en mi mano derecha tengo Gesed y en la izquierda tengo Geburah y ni nada de eso. Ahora, si la gente entendiera lo que son las 10 sefirot, ¿qué cambio veríamos en el mundo? Doctor Lyman, si quisiésemos volvernos como las 10 sefirot,
en donde cada uno de nosotros quisiera en alguna medida ser como el Creador, y entonces podríamos ser llamados Adam, que en hebreo Adam significa domé, ser semejante al Creador. Entonces seríamos llamados Adam, que también significa hombre, seríamos llamados hombres y no animales. No habría corrupción ni violencia. El mundo sería un buen lugar si quisiésemos ser como el Creador. Si quisiésemos ser como el Creador, seríamos buena gente, enteramente sabios. Y el mundo sería muy distinto. Ahora, en este sistema de las 10 sefirot, yo tengo que tener en mente todo el rato ser como Keter o como el resto de las sefirot. Dr. Lyman, Keter. Oren, deme de la forma más emotiva posible el significado de ser como Keter, la descripción. Dr. Lyman, es amor hacia cada persona en este mundo, de forma ilimitada. Oren, es muy bonito. Nuestro tiempo está a punto de acabar y usted me ha dicho muchas cosas. ¿Qué es lo más importante que tengo que recordar, Dr. Lyman? No necesitas todas estas cosas sabias y eruditas, aunque son interesantes. Pero lo más importante para mí es que recuerde una cosa. La Keter, que significa corona, es la corona de toda la creación. El Malhut es la corona de la creación y Malhut es la recepción. Y entonces, entre nosotros, Malhut, tenemos que intentar ser como Keter, como el Creador. Y tenemos que otorgarle. Y no le podemos otorgar a él directamente, sino solo a través de los seres creados, a través de otras criaturas. Entonces, no nos olvidemos de esto. Oren, ¿qué le desea a un estudiante que acaba de empezar a estudiar con respecto a esto de las 10 sefirot? Dr. Lyman, que entienda que toda la sabiduría de la Kabbalah nos enseña a acercarnos unos a otros, a amarnos unos a otros y de ese modo revelar al Creador entre nosotros. Eso es la Malhut, la sefirá más baja de las 10, la establecemos y entonces cuando nos conectamos correctamente en esa sefirá, entonces la luz superior llega desde Keter a través de todas las 10 sefirot hasta Malhut y entra y nos llena y hace que nos sintamos viviendo en el cielo. El cielo significa la Malhut que puede recibir toda la fuerza, toda la influencia del Creador y puede sentirse existiendo en la luz del amor. Amén, que así sea, dice Oren. Gracias, Dr. Lyman. Buena suerte a todos, dice el Dr. Lyman. Oren, gracias por estar con nosotros. Las 10 sefirot, gracias a todos.